Información de último minuto, estás escuchando La Calle, estás escuchando El Club y atención a esto porque hacia las 8:22 minutos se desprendió la siguiente noticia, escuchen bien, aquí está, Ya oyentes de La subimos Calle. el Transmilenio, ya subieron los servicios de salud, ya subieron las matrículas y pensiones. La cuota de la administración de los conjuntos. La cuota de la administración, correcto. ¿Y qué hacemos ahora con eso? No sé. La logística es muy difícil porque entonces, ¿cuál va a ser el nuevo salario mínimo, Néstor? Y eso es clave para las empresas y para la fijación de muchos precios en la economía. Y, por ejemplo, Néstor, otras decisiones que están tomando las empresas, quienes ganan salarios integrales, ya chao, y ya los cambiaron a salarios ordinarios. ¿Qué va a pasar también con toda esa gente? Yo sé, es una minoría, pero muchas de esas maromas han tenido que hacer las empresas para ajustarse a este incremento salarial. Esta es y una al final, información. ¿cuál va a ser la cifra? Esta es una información de última hora, repito, para quienes llegan en este momento. El Consejo de Estado acaba de suspender el decreto con el cual el gobierno reajustó el salario mínimo. El monto del reajuste fue 23.7%. Señor ministro del Interior, Armando Benedetti. Ministro, buenos días. Ministro, ¿me escucha? Buenos días, Néstor, buenos días. Perdóneme. Saludar a la mesa de trabajo y a cada uno de sus oyentes. Ministro, ¿usted ya fue notificado? ¿Ya sabe algo de esa decisión de última hora que acaba de tomar el Consejo de Estado? No, señor, yo estaba esperando turno para hablar aquí en Blue cuando su jefe de misión me enteró sobre la situación que estaba pasando, aunque el gobierno desde hace 2 días la estaba esperando y hace unos pocos minutos me habían comentado que esa decisión iba a salir. Sí, así que no lo sorprende, ministro. Pues sí me sorprende porque uno siempre cree que no puede pasar lo que pasó, pero ya me habían dicho que podía salir. Hace unos minutos me dijeron que iba a salir, pero creí que era una cuestión de horas o algo así por el estilo. Y cuando estaba esperando para que me dieran turno para hablar, me cayó como un balde de agua helada la noticia. Noticia de último minuto, Nicolás, ¿qué se sabe con esto que acaba de dar el Consejo a los colombianos? Sí, señor Johncito, pues se lo acaban de notificar al gobierno colombiano, al presidente Gustavo Petro, al ministro del Interior, Armando Benedetti, quien en este momento está hablando al aire en Blue Radio y explicando pues cómo toma la decisión este gobierno. Básicamente, para entenderlo, es que el Consejo de Estado le dio la orden al gobierno nacional de suspender inmediatamente el decreto del 23% del aumento del salario mínimo. Es decir, que esta medida pues ya no va a estar funcionando, ese decreto ya no es vigente en este momento, pero ahorita lo que la gente se está preguntando es ¿qué va a suceder entonces a quienes ya les incrementaron a 2 millones de pesos con el auxilio de transporte este salario mínimo, pero asimismo todos los servicios que subieron? Acuérdense de esto, que subió el Transmilenio, subieron las cuotas de administración, además subió también algo relacionado con el mercado y se afectó el desempleo desde los primeros días de enero cuando se conoció la decisión. Lo que dice el Consejo de Estado en este momento, Johncito, es que el gobierno tiene un plazo por lo menos de 8 días para sacar un nuevo decreto con el aumento provisional, es decir, que tengan en cuenta las mediciones técnicas para fijar un monto en este momento. ¿Qué puede pasar? Que es un panorama que hasta ahorita está estudiando el gobierno nacional y por supuesto las empresas. No es retomar tampoco la baja del salario mínimo o el sueldo que usted tenía en este momento, sino tratar de algo de negociar, que es una orden que se le está dando al gobierno nacional, pero es una decisión pues que los coge por sorpresa porque se tenían aproximadamente 17 demandas sobre este decreto y hasta ahorita se tomó la decisión. Es algo que coge al gobierno nacional por sorpresa y asimismo a todos los empresarios. Así que se tienen que reunir, lo tienen que conversar, tienen que asimilar también la noticia y asimismo definir un porcentaje transitorio. Es decir, no es un porcentaje que va a quedar ya concreto para el 2026, sino que tienen que tomar también pues la decisión en conjunto con el Ministerio de Trabajo, que recordemos que cuando se estaban haciendo estas negociaciones dijeron que aproximadamente el salario mínimo tendría que subir a 3 millones de pesos bajo el sustento del salario vital, pero lo cual dice el Consejo de Estado, esto no es así. La noticia: se suspende provisionalmente el aumento del 23% del salario mínimo. Al gobierno literalmente lo cogió de sorpresa y tienen que esperar entonces una nueva decisión para subir en cuánto le va a subir el sueldo a los colombianos. Claro, sí, o sea, tuvo consecuencias, como se lo decía, despidieron a mucha gente, Johncito. Ok, o sea, Nicolás,
ojo a la noticia y los que me están escuchando en este momento y los que nos están viendo. O sea que la noticia vendría siendo que ya sobre los 2 millones no quedaría, sino van a entrar es a dialogar aquí las partes, porque según el Consejo, este aumento tiene que darse de otra manera, ¿sí? Exactamente, sí señor, correcto. Lo que se espera, Johncito, es que se sienten a hablar los empresarios, se sienten a hablar con el gobierno nacional para saber qué va a suceder entonces en el futuro con las personas o con las empresas que ya hicieron el aumento del salario mínimo. Recordemos que una cosa es el aumento del IPC, que era del 5%, que es lo que le suben anualmente pues a los trabajadores a su sueldo normal, y otra cosa es el aumento al salario mínimo de los trabajadores, es decir, una persona que se ganaba aproximadamente en promedio 1.400.000 pesos el año pasado, ahorita se tiene que estar ganando 2 millones de pesos con el aumento, con el auxilio de transporte. Entonces, ¿qué va a pasar? Es una respuesta que ni el mismo ministro del Interior, Armando Benedetti, ha dado, porque lo cogió por sorpresa y no se esperaba que se tomara una decisión. Esto es histórico para el país, porque es casi la segunda vez que se tumba un decreto de salario mínimo por orden del Consejo de Estado. Bueno, escuchemos un pedacito de la entrevista, aquí el audio del ministro Armando Benedetti hablando para Blue Radio en directo. Que ya es real, que ya es verdad, que se materializa, pues me quedé corto en decir, bueno, yo nunca hablé con el presidente cuál será el plan B o cuál será la situación o cómo va a responder el gobierno nacional. Yo lo que puedo hablar ahora es con las primeras impresiones, es que eso va en contra de la Constitución, porque la Constitución dice de que hay que buscar es un salario vital más que un salario mínimo, y el salario vital usted sabe que se hizo con base en que la canasta familiar vale más o menos 3.500.000 y que esa canasta familiar vale 3.500.000 y que se necesita 1.5 personas para que se consigan los recursos para esa canasta familiar. Ese es un mandato de la OIT y lo dice la Constitución, y por eso con base en eso se llegó al 23% para que el salario mínimo, incluido el subsidio de transporte, llegara a 2 millones de pesos, para que las otras personas, hablando de una familia de 4 personas, lograran llegar a 3.4 millones de pesos que vale la canasta familiar. Es básicamente lo que se quería. Ahora viene un problema bastante grave, es que, como ustedes lo decían ahí ahorita, hay personas que ya han recibido su sueldo y ese es un derecho adquirido. Yo no entiendo cómo ya un derecho adquirido se puede echar para atrás. Creo que ese es el meollo del asunto, el punto neurálgico de ese derecho adquirido. Eso va a ser un meollo para aquellos que ya les incrementaron, y cómo van a empezar a gestar los empresarios, el gobierno, el tema entonces si se llega a otro porcentaje del incremento del salario mínimo. Señor. Pues mire, algo de lo que realmente se tiene que hablar para las personas que ganan el salario mínimo es cómo se va a acomodar entonces esto, porque se tiene que definir un nuevo porcentaje, ¿no? Claro. Y con base a ese nuevo porcentaje se tienen que rediseñar algunos de los costos que ya andaron en vigencia en el transporte público, los buses intermunicipales, las tarifas también del parqueadero, las tarifas de administración, las tarifas de la canasta familiar. Y mire, se lo puedo asegurar, hasta usted cuánto vaya a echar gasolina también se le puede reacomodar, porque con el salario mínimo al 23 sube las cosas, y bueno, es una noticia que se tiene que reacomodar en este momento, Johncito. Es la noticia del día y con la que cierra la semana, y creo que va a ser la noticia del fin de semana para que los colombianos estén atentos. Ojo, si usted en este momento acaba de pasar el dial o nos está viendo, prende el televisor o está en este momento a través de las redes sociales, ojo, porque viene ajuste de nuevo de este salario mínimo que había quedado iniciando el año, pero ya el Consejo de Estado sale a decir que frente a las demandas, que como bien decía Nicolás, eran 17 o son 17 que estaban en proceso. Aproximadamente 17, sí señor, 17. Que estaban en proceso ahí en la Corte también. Entonces, sale hoy el titular y la noticia que el salario mínimo puede ser modificado. No se sabe mucho aún qué va a pasar, pero que va a haber un reajuste, lo habrá.
Y aquí va a entrar hay todo que el ser mundo. claros, ¿no? Sí, no, y acá Claros, el reajuste no va a ser superior al 23, va a ser menos del 23%. Ojo, entonces Porque- mucha gente, Nicolás, qué pena, es el tema de que usted también hizo cuentas. Mucha gente y muchos colombianos, la gran mayoría ya hizo cuentas con esos 2 millones. Y ahí viene el tema es, bueno, y entonces si empieza la baja del salario, posiblemente, ¿sí? O ese reajuste puede ser de 3%, 4%, no lo sabemos, eso no se sabe, ese es el gran dilema, porque aquí se van a sentar entonces empresarios, gobierno y demás personas que estén en estos procesos a mirar y a fijar una nueva tasa. Es la noticia del momento. Muchas gracias, Nicolás. No, señora, ustedes y cualquier información les estaremos comentando en la calle. Bueno, ahí está. ¿Qué opinión? Envíen nota de voz ya al WhatsApp. Usted sí ya hizo cuentas. ¿Cómo le parece esta medida? Es la noticia del momento, 8:42.